por el Espíritu la obra y el producto. Amén. O como las ramas en la vid, su blanco solamente. Oh, todo lo nuestro en verdad debe llevarse a muerte. Y así en nosotros vivirá el Cristo refulgente. Amén. Amen. Amén. For this afternoon's testing, Para we la will prueba de call esta tarde, Saint llamar L 260 al 292, 260 al 292, a mi lado derecho. Por el lado izquierdo, letra delantera, hermano, y venir al micrófono. Muy bien. Alabado sea el Señor. En este mensaje venimos al fundamento del edificio divino. El fundamento de la iglesia, el edificio divino, es el Cristo que redime y salva, el cual es revelado y ministrado por los apóstoles y profetas. Segundo, tenemos que ver que el terreno de la iglesia es el lugar donde se pone el fundamento. Y veremos más tarde, esta es la unidad del cuerpo universal de Cristo, el terreno de la localidad y la realidad del espíritu de unidad. Primero necesitamos ver este fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia lo vemos en Mateos 16, 18. Esta es la revelación de Cristo como el Hijo de Dios viviente y también el ministerio y la enseñanza de los apóstoles y profetas. Debemos comprender que Cristo como el Hijo de Dios es el fundamento único. El fundamento de la iglesia. Ahora venimos a la pregunta 2. Describa los 3 elementos cruciales que constituyen el terreno de la iglesia. A. Según la revelación divina presentada en el Nuevo Testamento, el terreno de la iglesia está constituido por 3 elementos. El primer elemento que constituye el terreno de la iglesia es la unidad única del cuerpo universal de Cristo. En la Biblia no se usa la palabra explícitamente Trinidad divina o Dios triuno, pero sabemos que son hechos divinos. En Efesios 4 dice un cuerpo, un espíritu. Tiene que ser único en la unidad única del cuerpo de Cristo. Esta unidad es la unidad del Espíritu. En Efesios capítulo 3, donde se menciona el cuerpo, Pablo menciona la unidad del Espíritu. Y esta unidad del Espíritu es la que se menciona en Juan 17, que es en el nombre del Padre, en su vida, por la palabra y en su gloria. Y es por medio de esto que tenemos unidad.
¿Dónde está esta unidad hoy día? En nuestro espíritu. En el espíritu de todos los creyentes fue impartida en el momento de su regeneración, la cual fue efectuada por el espíritu de vida. Así que hoy día la unidad está en Jerusalén, que está en nuestro espíritu. Necesitamos salir de nuestra mente, que es Babilonia, y entrar a nuestro espíritu, que es Jerusalén. Ahí disfrutamos la unidad única del cuerpo universal de Cristo. Ahora venimos al segundo punto. Segundo elemento que constituye el terreno de la iglesia es el terreno único de la localidad, sobre el cual la iglesia local es establecida y exista. Vemos en esos 3 versículos, en Hechos 14:23, donde se señaló ancianos en cada localidad. En Tito 1:5 se señaló ancianos en cada ciudad. Y en Apocalipsis 1:11 dice: lo que escribes, escríbelo en un libro a las 7 iglesias. Así que para expresar el cuerpo universal de Cristo tenemos el terreno de la localidad. Todo otro terreno viene a ser exclusivo. Ahora venimos al tercer punto. La realidad del espíritu de unidad, el cual expresa la unidad única del cuerpo universal sobre el terreno único de la localidad. Por esta realidad aplicamos los primeros 2 puntos. En Juan 16:13, cuando el espíritu de realidad venga, les guiará a toda realidad. El primero, el Espíritu nos convence y después los guía a la realidad. Todo lo que el Padre es y tiene está corporificado en el Hijo, conforme a Colosenses 2:9. Y todo lo que el Hijo tiene para declarar esta realidad a los creyentes por medio del Espíritu. El Espíritu hace todo lo que tiene real a todos los creyentes. La letra A dice: es mediante el Espíritu de realidad, quien es la viva realidad de la Trinidad divina, que la unidad del cuerpo de Cristo se hace real y cobra vida. El hermano nos mostró que nuestra práctica del terreno de la iglesia debe ser en el Espíritu, con la cruz, y tomar a Cristo como nuestra cabeza. No somos la gente... practicamos el libro del hermano Ni, pero sin el Espíritu, para convertirnos en una secta local. Tenemos que estar en la realidad de la unidad del Espíritu. Entonces nuestra práctica viene a ser real y viviente. La próxima pregunta, diga cuáles son las 4 maneras en que Deuteronomio 12 concuerda con la revelación que se halla en el Nuevo Testamento con respecto al terreno de la iglesia. En 4 aspectos corresponde Deuteronomio 12 a la revelación del Nuevo Testamento. Número 1, todo el pueblo de Dios debe ser uno. Todos debemos reunirnos en el nombre del Señor. Debemos ejercitar nuestro espíritu. Y debemos tener el altar, es decir, la cruz. Para experimentar la cruz es... Vemos en el Antiguo Testamento que 3 veces al año el pueblo de Dios tenía que venir al lugar donde Dios escogió que se le adorase. No hay excusa para ninguna inconveniencia. En el Nuevo Testamento hoy día es igual. Dios no nos permite tener nuestra propia preferencia. En Deuteronomio 12:5 dice: venga al lugar que escogiere Jehová vuestro Dios. Tenemos que pagar el precio y costo para venir al lugar que nuestro Jehová Dios ha escogido. En Deuteronomio 12 vemos que este es el lugar de su habitación. Venimos al lugar de su habitación. ¿Dónde está este lugar? No es un lugar geográfico en el Nuevo Testamento. Conforme al Nuevo Testamento, a Efesios capítulo 2, este lugar es nuestro espíritu humano. Hemos sido edificados juntos en la morada de Dios en espíritu. Así que para guardar la unidad genuina en el terreno genuino, tenemos que venir a nuestro espíritu y ejercitar nuestro espíritu para reunirnos en unidad. Nos reunimos para adorar juntos en el nombre de Cristo y debemos estar en el espíritu. De otra manera, perderemos el terreno adecuado de la unidad. Así que vemos que el espíritu es la realidad del cuerpo de Cristo y su habitación está en nuestro espíritu. Si no conocemos nuestro espíritu, no estaremos en la realidad. Así que cuando tocamos nuestro espíritu, somos uno en espíritu con el Señor.
aprendemos del Señor en Deuteronomio. Él usó palabras fuertes como destruir, así que él tenía un requisito en el principio, pero también él se dice que él nos quiere reunir. Dice el 2a, congregarnos en diferentes nombres es estar divididos. No queremos estar divididos, porque estos nombres son las bases de división. Solo tenemos un solo nombre, ese es Cristo. Esto nos trae al cuarto punto de Deuteronomio, que corresponde a la revelación de la unidad en el Nuevo Testamento. En Deuteronomio 12, como en el Nuevo Testamento, vemos que a la entrada de la iglesia está la cruz. Debemos experimentar la cruz y ser crucificado. La referencia dada es Gálatas 6:14, que dice que hemos sido crucificados al mundo y el mundo ha sido a nosotros. Y la nota dice que este es el mundo religioso, lo que ha sido matado, y aquello a lo que estamos muertos es a nuestros conceptos y opiniones religiosas, y cualquier cosa que no es conforme al modelo, el patrón divino, el modelo divino sobre el cual el cuerpo debe ser edificado. Experimentar la cruz equivale a ser desechados, ser anulados, ser reducidos a nada. Disfruté. El hermano tenía ese pensamiento que antes de entrar a cada reunión había una gran cruz en la puerta, dándose cuenta que tenía que ser crucificado. Aprecio que en el recobro del Señor nada de nosotros se necesita para edificar la iglesia. Así que nuestra relación con los santos, con los otros, reunir, dice el 2a, congregarnos en diferentes nombres es estar divididos. No queremos estar divididos, porque estos nombres son las bases de división. Solo tenemos un solo nombre, ese es Cristo. Esto nos trae al cuarto punto de Deuteronomio, que corresponde a la revelación de la unidad en el Nuevo Testamento. En Deuteronomio 12, como en el Nuevo Testamento, vemos que a la entrada de la iglesia está la cruz. Debemos experimentar la cruz y ser crucificado. La referencia dada es Gálatas 6:14, que dice que hemos sido crucificados al mundo y el mundo ha sido a nosotros. Y la nota dice que este es el mundo religioso, lo que ha sido matado, y aquello a lo que estamos muertos es a nuestros conceptos y opiniones religiosas, y cualquier cosa que no es conforme al modelo, el patrón divino, el modelo divino sobre el cual el cuerpo debe ser edificado. Experimentar la cruz equivale a ser desechados, ser anulados, ser reducidos a nada. Disfruté. El hermano tenía ese pensamiento que antes de entrar a cada reunión había una gran cruz en la puerta, dándose cuenta que tenía que ser crucificado. Aprecio que en el recobro del Señor nada de nosotros se necesita para edificar la iglesia. Así que nuestra relación con los santos, con los otros, y todo lo de nuestra disposición natural y nuestro ser debe ser crucificado. Necesitamos disfrutar la cruz. Esta es la manera en que la iglesia puede ser edificada, por medio de que nuestros conceptos humanos y naturales y a lo que sea nuestra constitución debe ser crucificado. Así que la entrada de la iglesia está a tener su edificio. Gracias. Creo que todos debemos adorar al Señor por estos mensajes en estos días y tener una apreciación más profunda de lo que Dios está haciendo conforme a su plan prescrito. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es seguirlo y ser uno con Él. Al ellos regresar a las sillas, por favor, oren nuevamente por el mensaje que será liberado ahora.
Amén. Amén. Oh, Señor Jesús, nuestro amado, te amamos. Señor, abrimos nuestro corazón y nuestro espíritu para que nuestro amor por ti pueda fluir libremente. Estamos aquí porque te amamos. Señor, te amamos con el primer amor y el mejor, el amor que te da la preeminencia, el primer lugar en todas las cosas. Señor, antes de hacer y de decir nada, pausamos y decimos: Señor, ten la preeminencia ahora y aquí. En esta reunión, ten el primer lugar. En cada corazón, en cada espíritu, ten la preeminencia. Ten el primer lugar. En cuanto a nosotros, Señor, así te amamos. Te amamos de manera suprema y de manera incondicional. Te amamos puramente y sin reservas. Queremos decirte que te amamos para el edificio de Dios. Te amamos en el edificio de Dios. Señor, en nuestro amor por ti edificamos contigo en lo que y para que tu corazón sea satisfecho. Dependemos de y decimos que tú eres el Salomón resucitado. Tú estás en el trono de Dios en los cielos y moras en nuestro espíritu para guiar la obra de edificación que está en el corazón de Dios. Oh Salomón, Señor Jesús, te decimos que no estás trabajando solo, porque hasta cierto punto tienes tu sulamita, tu réplica, aquellos que son uno contigo en vida y en naturaleza, en constitución, expresión y función. Señor, que tengamos el mismo corazón que tú, el mismo motivo, el mismo deseo, la misma intención, la misma meta. No tenemos otro interés sino edificar la casa de Dios, el Dios hombre corporativo, para llevar a su consumación la economía de Dios. Señor, queremos decirte que te necesitamos mucho. No solo como Dios en la deidad te necesitamos, sino que te necesitamos como el Dios de la casa de Dios. Abrimos nuestro ser a ti, el Betel. Súplenos abundantemente por amor a tu edificio. Señor, descansamos todo nuestro ser en ti. No estamos luchando para hacer nada por nosotros mismos, en nosotros mismos o para nosotros mismos. Más bien estamos gobernados por la visión que has puesto ya delante de nosotros. Tú edificaste el templo el tercer día. Juan vio la Nueva Jerusalén descendiendo. Por medio de disfrutarte, ser uno contigo y trabajar contigo. Señor, mira nuestro corazón, mira nuestro espíritu, mira en la obra que has hecho en lo profundo de nuestro ser y sé uno con nosotros, así como somos uno contigo. Señor, que tu obra sea la nuestra y que tú podamos considerar tu obra como la nuestra. Señor, manténnos uno intrínsecamente. Tú tienes la gloria. Señor, esperamos el día cuando tu gloria llene tu templo. A ti sea la gloria en la iglesia. Ahora llegamos al mensaje 9 acerca de la obra que corresponde al edificio divino. Tengo el reloj delante de mí, son las 4:38. Quisiera presentar un mensaje con las cargas sin preocuparme acerca del tiempo. Esto no quiere decir que vamos a tener una reunión tipo Eutico, que nos vayamos más allá de las 6, pero quiero estar libre en mi espíritu para permitir que la palabra fluya.
Que el Señor les suministre a ustedes con todo lo que necesitan para que laboren junto conmigo para liberar esta palabra. Que Él sea su vida, su gracia, su energía, su concentración, su entendimiento, su apertura, todo lo que ustedes necesitan. Vamos a presentar este mensaje de esta manera. Tengo una palabra de introducción. Como si no fuera suficiente los puntos del bosquejo para este hermano, bueno, o quizás no suficiente para el Señor, tendremos una palabra de apertura acerca de 10 requisitos para hacer la obra que corresponde al edificio divino. Luego vamos a ir a un buen paso, no apresuradamente, porque la prisa no es de Dios. Vamos a ir tocando las primeras 5 secciones del bosquejo y luego vamos a quedarnos un poco de tiempo en la última sección con una palabra especial que vamos a insertar. Y creo que en ese momento el Señor tendrá una palabra. Ahora, 10 requisitos para hacer la obra que corresponde al edificio divino. Para ayudarles, para que noten si es que ustedes observan cosas o ayudarles a que los recuerden, déjenme decirles que las 10 declaraciones comienzan de la misma manera, con estas palabras: si queremos hacer la obra que corresponde al edificio divino, si nosotros queremos hacer la obra que corresponde al edificio divino. Ahora, cada uno de estos 10 puntos puede que sea un mensaje en sí mismo, sino hasta una conferencia. Así que no serán presentados detalladamente, pero han de fluir. Algunos será de sorpresa esta tarde y necesito fidelidad para presentarlos. Espero que estén dentro del contexto general en la palabra acerca de la obra que corresponde al edificio divino. Número 1, si queremos hacer la obra que corresponde al edificio divino, tenemos que ver que el edificio divino es un Dios hombre. La palabra de apertura de nuestro hermano Ed no fue esa una palabra viviente, llena de vida, fue muy crucial. El edificio de Dios es un Dios hombre. En los evangelios tenemos al Dios hombre individual, quien fue el edificio, el tabernáculo, el templo. En los hechos y en las epístolas, el Dios hombre corporativo. Y en Apocalipsis se llama la Nueva Jerusalén, quien es el Dios hombre corporativo, magnífico, que se llama la Nueva Jerusalén. 2. Si queremos hacer la obra que corresponde al edificio divino, debemos conocer la obra central de Dios. ¿Cómo podemos hacer la obra de Dios si no conocemos lo que es la obra central de Dios? La obra central de Dios es forjarse a sí mismo en Cristo, en nuestro ser, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta es la obra central de Dios. Así que debemos conocer esto por medio de revelación y también por medio de constitución. Número 3. Si queremos hacer la obra que corresponde al edificio divino, tenemos que dejar a Dios en Cristo que se forje a sí mismo en nosotros. Esto en verdad significa que antes de poder hacer la obra de Dios, nosotros tenemos que ser la obra de Dios. Simplemente ore de esta manera: Señor,
En lo que respecta al edificio divino, fórjate a ti mismo en mi ser. Deje que lo haga. Número 4. Si queremos hacer la obra que corresponde al edificio divino, nuestra obra tiene que ser para su cuerpo. Nuestra predicación del Evangelio debe ser para el cuerpo. Nuestro pastoreo para el cuerpo. Nuestra enseñanza y entrenamientos debe ser todo esto para el cuerpo. La propagación es para el cuerpo. El establecimiento de iglesias es para el cuerpo. El cuerpo es el criterio de la pureza de la obra. Ha causado mucho daño los que hacen la obra. Aparentemente tienen una obra espléndida, predican el Evangelio, establecen iglesias, y en lugar de hacer esto para el cuerpo, el resultado, lo que sale es una obra nacional, un imperio continental. Aparentemente para el cuerpo, pero es controlado por un obrero con su supuesta autoridad. Esto es serio. Estamos aquí haciendo la obra del cuerpo para edificar el cuerpo. Número 5. Si queremos hacer la obra que corresponde al edificio divino, no debe haber diferencia entre nuestro vivir y nuestra obra o trabajo. No debe haber diferencia entre nuestro vivir y nuestro trabajo. De lo contrario, algo no es legítimo. Usted simplemente trabaja como si fuera una carrera, pero su vivir es algo diferente. Hubo una razón por la cual cantamos este himno, número 365. Nuestra obra debe ser nuestro vivir. Nuestra experiencia debe ser el mensaje que damos. En lo que respecta al Señor Jesús, el constructor, para él, el vivir y la obra era lo mismo. De la misma manera debe hacer con aquellos que hacen la obra del edificio divino. 6. Si queremos hacer la obra que corresponde al edificio divino, tenemos que tener el primer amor y hacer las primeras obras. ¿Ya tiene la primera frase? Así que repito la segunda parte. Me doy cuenta que he estado olvidándome de esto. Tenemos que tener el primer amor y hacer las primeras obras. El primer amor es quien le da a Cristo el primer lugar en todo. Las primeras obras son las acciones del servicio que son motivadas por este primer amor. Cuando la mujer rompió el frasco de alabastro y derramó el ungüento, desperdició ese aromático ungüento sobre el Señor Jesús, otros lo criticaron. Y ella dijo, ella ha hecho una gran obra en mí. Necesitamos que nuestro amor sea consolidado, corporificado, expresado en obras. Pero estas obras no deben ser actividades separadas del amor. Más bien, de acuerdo a Cantar de Cantares, capítulo 7, podemos decir a nuestro amado, ven, amado. Vayamos al campo, alojémonos en las villas, allí te daré mis amores. Así que, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Estoy amando al Señor o estoy aquí trabajando? Yo diría que sí, porque le amamos. Expresamos nuestro amor por medio de ciertas acciones. Pero en la medida que nos involucramos en trabajos en el servicio, expresamos nuestro amor por Él. Señor, ven conmigo a la reunión del entrenamiento en la tarde. Ven conmigo a la plataforma. Allí te daré mi amor.
Luego, yo creo que vamos por el número 7. ¿Es eso correcto? ¿No estoy perdido todavía? No, número 7. Si queremos hacer la obra, de hecho, estoy perdido en el Dios triuno de amor. Simplemente perdido. Oh, abandonado. Aleluya. Vamos a perdernos en Dios. Vamos a perdernos en el edificio de Dios. Vamos a perdernos a nosotros mismos. Pero no estoy perdido en cuanto a dar los puntos. Muy bien, 7. Si queremos hacer la obra que corresponde al edificio divino, debemos disfrutar a Dios, descansar con Dios y ser llenos de Dios. Vamos a regresar a este punto al final del mensaje. Aquí hay un principio serio y precioso. No trabaje sin descansar, sin disfrute, sin ser refrescado. Dios trabaja y descansa. El hombre descansa y trabaja. Así que descanse en Él, disfrútele y sea uno con Él, sea lleno de Él. Y número 8, si queremos hacer la obra que corresponde al edificio divino, tenemos que trabajar con Dios y ser uno con Dios en nuestra obra. En la última sección del bosquejo vamos a ver 4 características de la obra a la cual el Señor está dispuesto a comprometerse totalmente. Estamos en la era de la gracia y el Señor bendice su obra, Él bendice su evangelio. Nosotros reconocemos eso, pero su limitación limitada es una cosa. Ahora, su compromiso pleno es otra cosa. Así que nos gustaría trabajar con Él y ser uno con Él en nuestra obra. Cualquiera sea esa obra. No dejaremos que la obra nos separe o nos aísle del Señor. Número 9. Es más larga y tenemos que admitir que aquí tengo 2 oraciones. Así que voy a decir la primera y luego la repetiré. Si queremos hacer la obra que corresponde al edificio divino, nosotros tenemos que ser igual a Dios, Dios en vida, naturaleza, constitución, expresión y función, pero no en la deidad. La segunda oración es esta y la voy a repetir. Nosotros tenemos que llegar a ser la Sulamita, la réplica de nuestro Salomón, aquel que está edificando el templo de Dios. Bien, ya tienen la primera parte de la primera oración. ¿Perdí algunas? Tenemos que ser igual a Dios. Eso es un poco osado. Tenemos que ser Dios en vida, en naturaleza, en constitución, en expresión y en función. No en la función de crear el universo a partir de la nada, no en la función de estar en el trono soberano sobre el universo, sino en la función de edificar. Tenemos que ser igual a Dios, mas no en la deidad, nunca. Tenemos que llegar a ser la Sulamita, la réplica de nuestro Salomón, aquel que está edificando el templo de Dios. Este asunto es fresco y nuevo para mí esta tarde. Desde el 1995,
En el estudio de cristalización de Cantar de los Cantares, hace 10 años, aprendimos que la Sulamita, aún el nombre, representa la femenina de Salomón, el equivalente femenino de Salomón. Ella es Salomón en otra forma, así como Eva era Adán en otra forma, y la iglesia es Cristo en otra forma. Pero Salomón es el constructor, quien edifica. Salomón es quien está edificando el templo de Dios, para que la que ama al Señor sea la Sulamita, la réplica de Salomón. Esto implica, ¿no es así?, que ella es su complemento, su réplica, su reproducción en lo que respecta a la obra de edificación. Ella conoce qué está en su corazón, qué está en su mente, lo que él piensa, lo que él desea, cuál es su meta. Y ella es una con él intrínsecamente para hacer la misma obra de edificación del cuerpo de Cristo, su expresión corporativa. Luego, antes de entrar en el punto 10, yo no quiero decir que los estoy intrigando un poco, pero aquí tenemos muchos entrenantes inteligentes y ellos creen anticipar algo, adivinar algo. Hay un enlace aquí en el mensaje 6, eso es una gran ayuda. Tratan de adivinar cuál es el punto 10. Bueno, no quiero meterlos en la mente. Regresen. Aquí está el número 10. Si queremos hacer la obra que corresponde al edificio divino, tenemos que ser uno con el perito arquitecto, coma. ¿Qué quieren escuchar? Lo próximo, tenemos que ser uno con el perito arquitecto, coma, quien es el Dios en función. En el estudio vida de 1 y 2 de Samuel, el hermano Linos señaló que Samuel, el corazón de Samuel era de acuerdo al corazón de Dios. El ser de Samuel era uno con el corazón de Dios. Y ese Samuel representaba a Dios, era Dios en función. Y el apóstol Pablo, podemos ver esto en 2 de Corintios y en otros lugares, de seguro era Dios en función, representando a Dios. Señalamos, creo que lo hicimos, que en 1 de Corintios 3:10, la palabra griega que se usa para perito arquitecto es arquitecto. Ahora quisiera señalar que Hebreos 10:11 dice que Abraham buscaba un edificio, una ciudad, cuyo arquitecto y constructor era Dios. Por un lado, el arquitecto es Dios, y por otro lado, el arquitecto, llamado el perito arquitecto, era el apóstol Pablo, así como lo fue Moisés en el Antiguo Testamento. Pablo tenía el modelo más completo que ninguno otro. Claro, Juan lo completó y lo continuó así en su ministerio remendador. Y Pablo tenía la capacidad para supervisar la obra. Él estaba claro de que solo habían 2 regiones de la obra que correspondían a las 2 partes del cuerpo de Cristo, la obra entre los judíos
Y para eso habían apóstoles de la circuncisión y la obra entre los gentiles. Y esa región gentil era bastante extensa, pero no había subregiones para Italia, Grecia o Macedonia u otro lugar. No había apóstoles de países. Él era el perito arquitecto que supervisaba la obra, por lo menos en el mundo gentil, el cual era la mayor parte de la tierra habitada. Cualquiera que haga la obra que corresponde al edificio divino hoy en día, lo digo sin vergüenza y sin titubeo, tiene que ser uno con el perito arquitecto. Lo que quiero decir es que primero debe ser uno con Pablo y la revelación de este. Quizás no necesitamos ayuda del ministro de la edad para entender a Pablo, para ver lo que Pablo vio, para recibir el diseño. Así que creemos que en principio, por lo menos en el recobro del Señor, nuestro hermano Lee, por lo menos este es mi testimonio, fue el perito arquitecto constructor. Y si queremos hacer la obra de edificar, tenemos que ser uno con él. Y el modelo en el Nuevo Testamento es Timoteo. Pablo pudo decir en Primera de Corintios 16:11, Timoteo hace la obra del Señor. Aún como yo, así como yo. Él no simplemente dijo que Timoteo estaba haciendo la obra del Señor, sino que dijo así como yo. Muchos estaban trabajando cuando Pablo estaba en la prisión. Algunos estaban predicando a Cristo en rivalidad, con espíritu de rivalidad. Pablo llevó una vida crucificada. Él se tragó eso, sea en pretensión. Yo me regocijo porque Cristo es proclamado y está en nuestro corazón y nuestro espíritu. Nos regocijamos que el evangelio está predicado en cualquier lado, por quien quiera sea. No somos celosos, tampoco estamos en rivalidad con nadie. Pero, como sabemos, Pablo escribió y tuvo el derecho de escribir a los filipenses y le dijo que no tengo a nadie del mismo ánimo que legítimamente cuide de ustedes como Timoteo. En el recobro del Señor hoy hay dos clases de obreros. Los que puedan decir que guardan la unidad del Espíritu con el hermano Lee. Y también pueden decir, por la gracia del Señor, trabajan en un espíritu unánime, con una misma alma. Les aseguro que la obra en Europa, la obra en el mundo de habla rusa fue llevada a cabo por hermanos quienes no solo estaban en un espíritu con el sabio arquitecto, sino que también de una misma alma. No tenían una diferente vista, panorama, intención o manera. Y por lo general la actitud es que mi manera es mejor. El hermano Lee aún nos dijo a un grupo de nosotros en una comunión, él estaba hablando de una situación en particular y él dijo, esta persona siempre, él cree que lo sabe mejor. ¿Que lo sabe mejor que quién? Que el hermano Lee. Hay tantos santos jóvenes aquí en la primera fila. Algunos ya terminaron el entrenamiento. El tiempo dirá qué tipo de obreros van a ser y qué obra van a hacer. Hay dos modelos para seguir. Uno es el modelo de ser de la misma alma, en un mismo espíritu, con una misma alma, como Timoteo, que pudo haber sido enviado a Corinto
Y Pablo dijo que Él os hará recordar mis caminos o mi manera, la cual es en Cristo. Usted puede tomar esa manera o puede tomar la manera de tomar la unidad, la manera de uno en el espíritu y mantener la peculiaridad de su alma, su manera de ver las cosas, su perspectiva, su intención. Y luego lo que usted habla y lo que escribe sale de su misma peculiaridad. Entonces habrá dos clases de resultados. Uno será una edificación de capa sobre capa y la otra será una edificación uno al lado del otro. El día vendrá cuando todo lo que hagamos será probado por fuego. Lo que decimos ahora es nada. Vendrá la prueba objetiva del fuego. Y estoy dando este mensaje a la luz de este entendimiento. Todo lo que he escrito, todo lo que he hecho, todo lo que he hablado es una obra de edificación. Será probada por el fuego. No tengo certeza de que pasará la prueba, pero me ejercito para hacer la obra del Señor, así como el hermano Lee lo hizo. Si usted quiere tomar esta palabra, estos 10 puntos de ser uno con el constructor sabio, tómenlo. Si usted prefiere no tomarla, entonces usted es libre para no hacerla. Que el Señor lo ame y lo bendiga de cualquier manera. No estamos aquí peleando, pero queremos dejarlo todo claro. Estamos hablando de la obra que corresponde al edificio divino. No una obra de una empresa humana, no una obra de franquicia, de levantar iglesias locales como si fuera la franquicia de McDonald's o Boston Markets, levantando iglesias sin una visión gobernante del cuerpo. Estamos aquí para hacer la obra que corresponde al edificio divino. Ahora llegamos al bosquejo y vamos a llevar un buen paso a través de los primeros 5 puntos. Algunos de estos puntos son bastante intrínsecos y necesitan oración y comunión. No necesitan muchos comentarios. Número 1. La obra que corresponde al edificio divino se lleva a cabo mediante la renovación y la transformación. Si no hay renovación o transformación, no hay obra de edificación. Tenemos que ser renovados y transformados y luego podemos llevar a cabo la obra de edificación. Así que ore para ser renovado, ore para ser transformado. Señor, renuévame para el edificio. Señor, transfórmame para el edificio. Numeral 1. Ser renovados significa que el elemento de Dios es añadido a nuestro ser, de modo que nuestro viejo elemento es reemplazado y desechado. Usted no necesita un mensaje acerca de esto, sino que necesita orar. Señor, añade tu elemento dentro de mi ser. Numeral 2. El espíritu que renueva se ha mezclado con nuestro espíritu regenerado como un solo espíritu mezclado a fin de extenderse a nuestra mente y renovar todo nuestro ser. ¿Usted alguna vez ha orado, Señor, renueva mi mente para el cuerpo, para la vida de iglesia, para el edificio? Renueva mi mente. Numeral 3. Al ser renovados, somos trasladados de la esfera de la vieja creación a la esfera de la nueva creación para ser el nuevo hombre que habrá de cumplir el propósito eterno de Dios. Al ser renovados, usted no solo es renovado subjetivamente, sino que usted es trasladado a la esfera de la nueva creación. 4. La transformación es la función metabólica que desempeña la vida de Dios en nosotros.
La transformación se efectúa a medida que el elemento de la vida divina es añadido a nuestro ser a fin de que expresemos manifiestamente la imagen de Cristo. El edificio es la expresión corporativa del Dios triuno procesado y consumado. Finalmente, lo que está sucediendo en nosotros necesita salir a la superficie. Hoy tuve el sentir de orar por alguien. Señor, causa que lo que está ocurriendo en esta persona salga a la superficie, para que se manifieste la expresión de eso, la realización de eso. Nosotros solo podemos ir hasta cierto punto cuando algo está ocurriendo en nuestro ser y nuestra expresión se queda natural, se queda peculiar, nacional, de un asunto de razas o lo que sea. Finalmente debe haber una expresión de lo que ha sido constituido en nuestro ser. El edificio necesita una expresión así. Numeral 5. La transformación tiene como fin efectuar la reproducción en forma masiva del Hijo primogénito de Dios, quien es el prototipo de un Dios hombre, para que seamos moldeados conforme a la imagen divina y lleguemos a ser exactamente iguales al Hijo primogénito de Dios. Por favor, enlace esto con la palabra de introducción del hermano Ed anoche. El edificio de Dios es un Dios hombre. ¿Cómo el Dios hombre edificio llega a ser un Dios hombre corporativo? Es por medio de la reproducción del primer Dios hombre, el Hijo primogénito de Dios como el prototipo. Así que por medio de la transformación, la edificación de este hombre, Dios hombre corporativo, da lugar. No se da por actividades externas, por lo menos no al principio. Cuanto más somos conformados a la imagen del Hijo primogénito de Dios, más somos edificados. Letra B dice que la renovación redunda en la transformación y la transformación redunda en la edificación. La edificación del muro de jaspe de la Nueva Jerusalén se lleva a cabo simultáneamente con la transformación. Así que nuestra mente necesita ser renovada para que ya no separemos la transformación del edificio. La transformación es el edificio. Su edificación o edificio nunca podrá sobrepasar su transformación. Algunos de nosotros, y siento decirlo, tienen conceptos naturales acerca del edificio. Otros tienen conceptos organizacionales. Unos dicen que ser organizados ellos no soportan la ambigüedad. Ellos tienen que meter una estructura organizacional. Entonces se sienten a salvo, pero eso no es el edificio de Dios. Otros tienen un concepto jerárquico. Hacen una obra que va por todo un país. Así que vamos a dividir el país en 25 áreas y vamos a tener un colaborador para cada área. Ese será su territorio. Y luego, sobre estos 25, vamos a tener un obrero nacional a quien todos los demás se reportan. Y ese obrero nacional tiene que reportarse a otro lugar en otro país. Bueno, parece eso una jerarquía, funciona como una jerarquía y se mueve como una jerarquía y habla como una jerarquía. ¿Saben qué? Puedo tener una jerarquía. Estuve involucrado junto con otros cándidamente, más o menos en el 1965 en Anaheim. El hermano Lee habló del edificio vertical,
vamos a tener un edificio vertical. Y mientras edificamos esto, me incomodó este sentimiento en el 75. Y hermano Lee, ¿sabe cómo hacer esto? ¿Qué sentir tiene el hermano Lee de esto? Yo no estaba claro de lo que estábamos haciendo, pero tenía el sentir de que si el hermano Lee sabía, él tendría algo que decir. Pero los hermanos nunca dijeron nada, lo que puede o no haber sido significativo, pero yo sé que cuando el hermano Lee se dio cuenta de la pirámide que estamos edificando las iglesias en Anaheim, en una noche él la destruyó. Él derrocó todo, lo echó abajo. Necesitamos un perito arquitecto, sabio constructor para hacer esto, porque algunos hermanos no pueden decir la diferencia entre una gran pirámide y la Nueva Jerusalén. Para ellos es más o menos lo mismo. Tienen concepto natural. Otros piensan que, queremos ser edificados, así que vamos a separarnos de otros y vamos a gastar mucho tiempo juntos. Tú usas mi corbata, yo uso tus calcetines, tú usas mi tenedor, etcétera, y otros tus palitos de madera. Entonces somos edificados. Bueno, probablemente somos edificados y eso puede ser parte de la Torre de Babel, con barro, con paja. Ese es su concepto. Gasta tiempo conmigo y yo quiero invertir tiempo contigo. Necesitamos darnos cuenta que el edificio necesita renovación y transformación. Ahora, número 2, Romano. La obra que corresponde al edificio divino consiste en que los creyentes crezcan en la vida divina y sean unidos unos con otros en la vida divina. La obra que corresponde al edificio divino consiste en que los creyentes crezcan. Nosotros edificamos al crecer y el crecimiento es en la vida divina en la cual ellos crecen. Cuando crecemos en la vida divina y somos unidos unos con otros en la vida divina, llegamos a ser parte del edificio. La iglesia es edificada como casa de Dios mediante el crecimiento de los creyentes en la vida divina. Necesitamos proclamar esto como trompeta, decir que el crecimiento en vida es el edificio. Hermanas, díganlo. Hermanos, díganlo. El crecimiento en vida es el edificio. Bien, tiempo para una prueba. Tenemos que hacer una pausa aquí. Tienen un examen a mediados del mensaje de una sola oración. Y esta es la pregunta. ¿Cuál es el edificio? El crecimiento en vida es el edificio. Crecimiento es el edificio o equivale a la edificación. No podemos decir, vamos a edificarnos juntos, invertir tiempos juntos, vamos a hacer cosas juntos. Estamos edificados. Bueno, lo que usted edifique o no, eso no es parte del edificio de Dios. Su edificación es directamente proporcional a su crecimiento en vida. La sección C es que los creyentes son como las tablas que sostienen y son unidas por las barras que pasan a través. Estas barras son recubiertas con oro. Esto fue abarcado en otro momento, pero es alumbrador. Voy a leer. Las tablas del tabernáculo tipifican el hecho de que los creyentes, al ser unidos unos con otros, llegan a ser la morada de Dios. Las barras representan al espíritu inicial que llega a ser el espíritu que une, el cual une a todos los miembros de Cristo en un solo cuerpo. Mientras el Señor crece en ustedes hacia el edificio, ustedes con el tiempo tienen la conciencia de que no son completos en ustedes mismos. Ustedes no son una obra, no son una unidad completa.
Usted tiene que tener a alguien que corresponda con usted. Aquellos que no tienen esta conciencia son individuos, son individualistas, son independientes. Ellos no pueden ser edificados. Y en la obra es catastrófico. Aquí está esta persona suprema haciendo una gran obra. No hay ninguna tabla al lado de él. Todos están debajo de él o alrededor de él. No tiene conciencia de que necesita otra tabla para hacerlo a él una unidad completa. Seguimos. Numeral 1. En el espíritu que une no solamente se encuentra el elemento divino, ese es el oro, sino también el elemento humano en la madera de acacia. Por tanto, tenemos tanto divinidad y humanidad. La unidad del espíritu y humanidad, la acción de guardar la unidad. Para guardar la unidad del espíritu necesitamos las virtudes resucitadas, elevadas, así como humildad, y estamos unidos por ese espíritu. En realidad somos cruzados por ese espíritu. Numeral 2. Las barras que unen no representan solamente al Espíritu Santo, sino al Espíritu Santo mezclado con el espíritu humano. No solo con su espíritu humano, sino mezclado con los espíritus humanos de otros. Y ahora usted está en comunión y el espíritu está fluyendo. Y en ese espíritu está la divinidad y la humanidad de Jesús. Y ese espíritu viene en usted como el espíritu consumado, mezclado con el espíritu de su hermano. Y usted necesita dejar que ese espíritu mezclado pase, atraviese su espíritu. Entonces usted será unido. Aquellos que creen que invertir tiempo con la persona de su preferencia es edificio, tienen que ver el tipo del tabernáculo. La madera de acacia representa la humanidad elevada, pero la madera no se unía con madera. La madera era recubierta con oro y era cruzada con las barras hechas de madera de acacia recubiertas de oro. Si nosotros tenemos que ser edificados, tenemos que ser recubiertos de oro. Tenemos que sumergir nuestro ser en Dios. Entonces, el oro que recubre hace que nos mantengamos juntos y el espíritu que une nos mantiene unidos. Las barras que unen representan al espíritu mezclado. Esto es, al espíritu divino con el espíritu humano, que al mezclarse llegan a ser el vínculo de la paz. No hay paz como la paz en Betel, la paz del edificio. Puede que usted conozca la paz de Romanos 8:6. La mente puesta en el espíritu es vida y paz. Eso es precioso. Pero también necesita conocer la paz de Efesios 2. La paz del cuerpo en el nuevo hombre y la paz de Colosenses 3:15, pero puede ser 16. Hemos sido llamados a paz en un solo cuerpo. Así que aquí tenemos el vínculo de la paz. ¿Cómo? Cuando el espíritu mezclado pasa por nuestro ser cuando estamos en comunión. Para esto tenemos que estar abiertos. Cuando el espíritu mezclado con los espíritus de otros pueda pasar a través de nosotros y tenga un camino a través de nosotros. Otros dicen que están abiertos al espíritu. El espíritu me guía, el espíritu me guió, el espíritu me puso la carga. ¿Qué podemos hacer? No podemos decir que el espíritu no lo hace, pero esta persona no tiene conciencia del edificio, del cuerpo. Pero el espíritu es el espíritu en el cuerpo, es el espíritu del cuerpo. Dice, los miembros del cuerpo, al asirse a la cabeza, son entrelazados unos con otros. Al asirse a la cabeza, no es para al asirse unos a otros, al tratar de hacer amiguitos en el cuerpo, tener una relación especial en el cuerpo. Eso está en contra del principio del cuerpo. Nos asimos a la cabeza. ¿Por qué?
Porque los miembros del cuerpo no se relacionan directamente entre sí, sino indirectamente. Esto es, a través de la cabeza y al estar sujetos a la cabeza. Si un hermano es iluminado, él se dará cuenta que en una relación matrimonial en la vieja creación, él tiene que tener una relación directa con su esposa. Eso se da en la vieja creación. Eso es una carne. Pero los hermanos necesitan ser iluminados para ver que su esposa amada es un miembro del cuerpo de Cristo. Simplemente vivirá con ella una vida matrimonial en la vieja creación, la cual ha de terminar cuando muera uno de ellos o cuando el Señor venga, o ustedes simultáneamente sean edificados juntos en el cuerpo. Si esa edificación ha de suceder, los hermanos tienen que aprender cómo relacionarse con sus esposas como miembros por medio de ir a la cabeza, orar a la cabeza, contactar a la cabeza. Relacionarse con su esposa es una cosa, pero ella es una coheredera de la gracia de la vida, un compañero miembro del cuerpo del nuevo hombre. Simplemente usted regresa a su casa y lleva una simple relación en la vieja creación. Eso no es divino, eso no es místico, eso no es Efesios 5. Efesios 5 es una vida matrimonial unida, mezclada, incorporada con el Dios triuno que edifica. El Señor sabe, pero yo creo plenamente que finalmente mi vida matrimonial, todas nuestras vidas matrimoniales, porque están en la vieja creación, han de finalizar. Pero en los casi 40 años de mi matrimonio, no hay una relación humana, sino que ha habido cierta edificación, y esa edificación es eterna. Creo que esta palabra y esta ilustración de la vida matrimonial puede que sea misteriosa para usted, pero es crucial. Cómo nuestras sectas o partidos se forman es teniendo relaciones directas en la iglesia, por medio de una persona dotada, por un obrero que dice: yo te perfeccioné a ti, tú me debes a mí, tienes que seguirme, tienes que tener una relación directa conmigo, tienes que estar de mi lado, tú eres mío, tú eres mi colaborador. Esto es un cáncer en la edificación. Yo estoy relacionado con el hermano Ed Marks, pero no tengo una relación directa con él. Yo nunca he estado en su casa. Yo estoy relacionado con Benson y con Andrew. No tengo una relación directa con él. Con el hermano Dave Lutz en Atlanta. Todas las relaciones son a través de la cabeza. Por eso son saludables para el edificio. Queridos santos, tenemos que consagrar todas nuestras relaciones al Señor para la edificación, especialmente nuestras relaciones en la iglesia, para que aprendamos lo que significa este punto, de que todas las relaciones son indirectamente, son a través de la cabeza y al estar sujetos a la cabeza. Cuando el Señor establece esa relación en el Espíritu, su relación será pura, será saludable y será un canal de bendición para el cuerpo. 3. La obra que corresponde al edificio divino consiste en que los creyentes sean edificados conjuntamente en Cristo hasta convertirse en la morada de Dios. Dicha obra es realizada por el Espíritu, en el espíritu de los creyentes, el cual ha sido ocupado por Cristo, y estos dos espíritus se mezclan como un solo espíritu. Letra A. Efesios es un libro que trata del cuerpo de Cristo, y en cada capítulo se encuentra un versículo acerca del espíritu humano. Esto indica que el cuerpo está absolutamente relacionado con nuestro espíritu regenerado. La luz verdadera está aquí en el punto B. Es maravilloso. Nuestro espíritu, la Jerusalén actual, el lugar donde el Dios de nuestro espíritu mora,
es universalmente extenso, pues incluye no solamente nuestro espíritu, sino también los espíritus de todos los santos. Esta palabra fue hablada en Betel por alguien que conoce el edificio, por alguien que conoce el Dios del edificio. Todos nosotros tenemos cierta conciencia que cuando estamos en el Espíritu, tocamos la vida divina, la persona divina, el Espíritu divino, pero nuestro concepto, debido a la falta de renovación, quizás yo estoy en mi espíritu, tú estás en tu espíritu, todos estamos aquí como unidades separadas, aisladas en nuestros espíritus respectivamente. Pero aquellos que han sido tratados, disciplinados, quebrantados y reconstituidos, se dan cuenta que cuando entran en sus espíritus, entran en algo que llamamos nuestro espíritu. Y aquí en nuestro espíritu está el cuerpo, el edificio con el espíritu de todos los santos. El cuerpo no es local. El cuerpo no se da en el tiempo ni en el espacio. El cuerpo es trascendental. El espíritu de Pablo está aquí. El espíritu de Juan está aquí. El espíritu de Watchman Nee está aquí. El espíritu del hermano Lee está aquí. No deje que su mentalidad le robe. Si no lo entiende, dígale, Señor, no lo entiendo, pero le aconsejo, no dispute, no pelee sobre la base de que usted no ve. Tiene que orar, Señor, muéstrame cuál es el significado de nuestro espíritu. Así que usted entra en su espíritu y está en su espíritu como un creyente. Pero el Señor que me cubra al decir que cuando yo entro en mi espíritu y cuando estoy en Él, estoy en Betel. Estoy en el edificio, en el cuerpo, en el reino. Por lo menos estoy aprendiendo, si ese es el caso. Oh, nuestro espíritu maravilloso. Número 4. La edificación se lleva a cabo mediante la operación del Espíritu, quien reparte a cada miembro diferentes dones para la edificación del cuerpo. A. El Dios triuno actúa en los creyentes para llevar a cabo su propósito eterno, que consiste en edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo, con miras a la expresión de Cristo. Reconocemos que hay diferentes porciones, diferentes dones del Espíritu, pero son todos para la edificación del cuerpo. B. La manifestación del Espíritu es para provecho. Esto es, para el crecimiento en vida de los miembros del cuerpo de Cristo y para la edificación del cuerpo. Damos gracias que estoy donde necesitaba estar a las 5:30. Así que probablemente necesitamos 25 minutos más, llevándonos a las 5:55 para orar y para los anuncios. ¿Están dispuestos a seguir la jornada conmigo? ¿Seguir trabajando juntos? Ahora, en esta sección última, que es la número 5, veremos, entre otras cosas, un contraste marcado. Y el contraste es entre la obra intrínseca que corresponde al edificio divino llevada a cabo por el Dios triuno y sus colaboradores, por Salomón con su sulamita. Necesitamos ver esto. ¿Cuál es el elemento intrínseco de nuestra obra o de nuestros ministerios? Luego necesitamos contrastar esto con lo que podemos llamar la iniquidad del santuario, el pecado
cometido en la obra de edificación por los obreros. Y tenemos un mensaje dentro de 3 horas acerca de los que destruyen el templo. Pero si no estamos claros acerca de cómo Dios obra y cómo sus colaboradores obran, y violamos el principio aún ignorantemente, puede que dañemos el edificio de Dios, destruimos el edificio de Dios y seremos destruidos por Dios. En el universo físico, Dios tiene principios. Y en la esfera espiritual, Dios también tiene principios, aún leyes. Y podemos asegurarle a ustedes que las leyes en la esfera espiritual son más serias que las leyes en la esfera física. Tenemos que ver no solo el modelo de la casa, sino los principios de la obra que corresponde al edificio divino. Ahora necesito insertar una comunión aquí en cuanto a un principio básico. Esta fue sacada de Éxodo capítulo 31, versículos del 12 al 17. Y fue abierta por el estudio vida de Éxodo, mensaje 172. Y fue abierta también por unas notas de pie de página excelentes en la versión Recobro. Déjeme hacer esto más claro. En Éxodo 31, Dios, a través de Moisés, dio el mandato acerca de la obra de edificación. Fue ahora el tiempo para llegar a edificar el tabernáculo en realidad. Y luego se inserta una sección acerca de guardar el sábado, en el versículo 12 al 17. Así que debe haber conexión entre guardar el sábado y hacer la obra de edificación de Dios. Y esta conexión se encuentra en el principio del sábado. Así que le voy a decir algo bien básico. De acuerdo a Génesis, Dios obra por 6 días y luego Él descansa el 7º día. Casi al final del 6º día, Dios creó al hombre a su imagen con un espíritu. Por consiguiente, el 7º día de Dios fue el primer día del hombre. Y el 7º día para Dios fue el día de descanso y refrigerio. Así que lo primero que hizo el ser humano creado fue descansar con Dios y disfrutar la obra que Dios completó. Él vivió con Dios, tuvo comunión con Dios, caminó con Dios, fue lleno de Dios, por así decirlo. Él no hizo primero que nada ninguna obra. Él primero descansó. Luego, como parte de ese descanso y suministro, Él hizo cierta labor. Pero luego, después de otros 6 días, vino descanso. Descanso, trabajo, descanso. La obra tiene que proceder del descanso, del disfrute, tiene que proceder de la llenura y de la unidad. Es algo muy serio y aún un insulto para Dios hacer la obra que corresponde al edificio divino violando este principio. Algunos obreros, usted puede decirlo cuando están con ellos, no tienen descanso. Su mente siempre está haciendo algo, siempre está corriendo, nunca descansan.
recibí un correo electrónico y otros. La persona estaba escribiendo algo desesperadamente, a prisa, para terminarlo antes de aquel tiempo. Y fue muy aparente que eso no era de Dios. Eso no era hecho siendo uno con Dios. Eso fue motorizado por otra cosa. Tenemos que recordar que el hombre depende de Dios para todo. ¿Quién somos nosotros que solo trabajar para Dios o aún con Dios como si pudiéramos hacerlo? Antes de hacer cualquier cosa, especialmente la obra que corresponde al edificio divino, tenemos que guardar el principio del sábado y descansar todo nuestro ser en Dios y disfrutarle y ser lleno de Él y ser suministrado por Él. Le dije a mi esposa hoy que estoy preparando este mensaje por medio de descansar. Al guardar el sábado, al descansar mi ser en Él. El mensaje 6 costó mucho que ese hermano lo liberara. Eso desgastó mi ser y agotó mi ser. Así que antes de hacer otra obra necesito ser refrescado, descansar, disfrutar. Necesito estar contento, necesito estar perdido con el Dios que edifica y dejar que todo fluya, que proceda del descanso, que proceda, salga del disfrute. Aquellos que son los colaboradores de Dios, ellos laboran, puede que laboren día y noche, viajando aquí y allá, ministrando aquí y allá. Eso es costoso, pero tenemos que evitar la trampa de no guardar el principio del sábado. Señor, tú dices que es tiempo de hacer una cierta edificación. Yo digo amén, pero primero tengo, Señor, que disfrutarte. Oh, el Señor le gusta escuchar eso. Yo necesito descansar en ti. Señor, tú resucitaste el tercer día, resucitaste tu cuerpo, que es el cuerpo. Juan vio la Nueva Jerusalén descender, así que ya todo está hecho a los ojos de Dios. No estoy aquí sudando. Señor, quiero soltarlo todo y simplemente sumergir mi ser en el Dios que edifica y descansa y dejar que tu gracia fluya a través de mí, me satura, me permee. Señor, lléname. Piense en el día de Pentecostés. ¿Qué hicieron los apóstoles? Empezaron a trabajar. Oh, tenemos que establecer las iglesias, predicar el evangelio, tenemos que ser testigos por todo el mundo, tenemos que ir adelante aquí. Oh, wow. Oh, es muy tarde, estás perdiendo el tiempo. Para de hablar. Lo siento, no tienes tiempo de orar. Tenemos que ir allá, el otro allá. ¡Terrible! Ellos invirtieron 10 días orando y luego fueron llenos de Dios. Y los que estaban observando dijeron que estaban llenos de vino nuevo. No estaban llenos del vino nuevo, sino con el vino divino, llenos del Señor. Así comenzó la obra de Dios. Y luego trabajamos y luego el Señor quiere detenernos. Tienes que detenerte y descansar y ser refrescado. Tu ser te lo dirá. Algunos que son tan movidos, ellos no terminan, hacen una obra de rivalidad. ¿Quién hace más? ¿Quién será el mayor? Oh, no puedo perder un día descansando, no puedo perder tiempo disfrutando a Dios. Eso no es práctico. Sea práctico o no, yo no sé, pero la penalidad por no guardar el principio del sábado es muerte. Y aquí estamos hablando de muerte espiritual. Introducir muerte al servicio en el cual está involucrado porque usted no toma a Dios como su fuente. Ahora, en el estudio vida de Éxodo, el hermano Lee tiene un párrafo sobresaliente donde él nos dice y nos da este encargo de que Dios parece que está diciendo algo. Así que quiero leerles esto a ustedes. Los traductores creo que están listos.
Tomen esto como el hablar de Dios para usted. Parece que Dios estaba diciendo, no olvides mi sábado. Aun cuando usted trabaje por su propia cuenta y labore por Dios, no debe usar eso como pretexto para trabajar continuamente. No se imagine que usted puede obrar continuamente porque edifica mi morada. No debe ser así. Aun cuando ustedes laboran por mí en la obra de edificación del tabernáculo, ustedes deben llevar una señal indicando que son mi pueblo y que me necesitan. Por tanto, deben empezar por disfrutarme. Luego podrán trabajar no solamente por mí, sino también conmigo, en unidad conmigo. Yo seré la fuerza de su trabajo y la energía de su labor. Pero si ustedes trabajan por su propia cuenta, me insultarán. Deben laborar conmigo, por mí y en unidad conmigo en la edificación de mi morada. Estaré muy contento si trabajan de esta manera, pero si intentan hacer una buena obra por mí con tus propios esfuerzos, dejándome a un lado, me insultarás. Porque esta es la señal del pueblo del diablo. Ustedes son mi pueblo y deben llevar una señal indicando que me necesitan como su disfrute. Amén. Fuerza, amén. Y energía, amén. Ustedes necesitan que yo sea su todo. Esta manera de trabajar me honra y me glorifica. Esta manera de trabajar me honra y me glorifica. Eso significa que llevarán una señal indicando que son mi pueblo. Hace falta un sabio constructor para hablar una palabra como esta. Seamos uno con el constructor sabio. Vamos ahora a lo que falta del bosquejo. La obra central de Dios es forjarse en Cristo, en nuestro ser, de modo que Él mismo llegue a ser uno con nosotros y nosotros lleguemos a ser uno con Él. Esta es la obra que Dios está haciendo. Esta es la obra que los colaboradores de Dios hacen. Numeral 1. El elemento intrínseco de la obra que corresponde al edificio divino consiste en que el Dios edificado y que edifica se ha ministrado a otros para la edificación del cuerpo de Cristo. En el estudio de vida, en 2 Samuel 7, el hermano Lee usa esta expresión, el Dios edificado y que edifica. Desde entonces estoy ejercitándome para entenderlo. Yo no me atrevo a decir que todavía que entiendo esto precisamente, pero quiero compartir con ustedes la parte que sí entiendo. El Dios que edifica, el Dios que edifica lo podemos entender. Es decir, que Él está activamente edificando en nosotros. Ahora, ¿qué entendemos por el Dios edificado? Dios es el Dios edificado en lo que respecta que Él se edifica en Cristo y edifica a Cristo en sí mismo para ser el prototipo. Cristo, el Dios hombre, es un edificio. Y el Dios que está en su ser es el Dios que ha sido edificado dentro de él. Y ahora este es el Espíritu todo inclusivo, vivificante. El Espíritu compuesto como la realidad de este Dios hombre que tiene a Dios edificado en él y él está edificado en Dios. Así que cuando nosotros ministramos a Cristo, ministramos al Espíritu como al Espíritu compuesto, ministramos al Dios que se ha edificado en la humanidad y que ha edificado a la humanidad dentro de sí mismo.
tan precioso como es esto, no satisface a mi espíritu en mi interior, porque todavía esto no corresponde plenamente al principio del ministerio que está en el Nuevo Testamento. El principio del ministerio es que lo que uno ministra no es algo simplemente objetivo, más bien él ministra su propia constitución, lo que ha sido forjado en él. En lugar de usted hablar de la obra central de Dios, es forjarse en usted. Bueno, cuando habla eso, debe haber un testimonio de que Dios ha sido edificado en esa persona. Dios forjó en él. Cuando él habla su constitución. Él habla al Dios edificado, el Dios que se ha edificado en él. Siento paz con esto. Siento que esto fue lo que hizo el hermano Lee en todos los años que lo conocí. Él no se ministró a sí mismo, sino que él ministró al Dios, no solo al Dios en los cielos, sino al Dios que se había forjado en él. Así que usted lee las palabras del ministerio, entonces Dios es ministrado a usted cuando lee el ministerio. Y esto es el elemento intrínseco de nuestra obra. Si nosotros no somos constituidos, si no tenemos a Dios forjado en nosotros, ¿cómo podemos edificar de esta manera? Todo es objetivo. No es nada de la propia experiencia, no es subjetivo. Por eso es que uno de los requisitos para hacer la obra de edificio de Dios es tener a Dios edificado en usted. Así que ore por esto. Señor, para tu edificación y para mi porción en tu obra de edificación, fórjate en mi ser. Número 2, la única obra del ministerio tiene como fin llevar a cabo la economía de Dios, que consiste en forjarse en el hombre con miras a la edificación del cuerpo de Cristo, cuya consumación será la Nueva Jerusalén. Letra B, la obra con la cual Dios esté dispuesto a comprometerse totalmente debe tener 4 características esenciales. La obra debe tener esto. Número 1, se debe tener una revelación del propósito eterno de Dios. Yo creo que el tiempo me permite dar un testimonio. Efesios 3:11 es la escritura aquí, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. El versículo 10 dice, para que ahora la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer a los principados y potestades. Yo estuve estudiando el libro de Efesios con el texto griego y una traducción en inglés, y yo llegué a estos versículos que ya los había leído muchas veces anteriormente. Pero en ese momento me quedé absorto, me quedé asombrado. Yo no tenía idea qué quería decir esto. Y luego salió una oración sencilla. Y creo que fue en respuesta a la intercesión que el Señor estaba haciendo por mí ahí. Yo dije, Señor, al hombre que me muestre qué quiere decir eso, yo seguiré a ese hombre. Esa oración fue dada en agosto del 66 en Nueva York. Ahora en septiembre de 1986, con mi esposa vine a California porque el Señor nos cargó para ir allá, y cuando llegamos allá sabremos por qué. Finalmente me encontré con un hermano que acababa de llegar a la iglesia en San Francisco. Me habló de las iglesias locales, me habló del hermano Lee y me dio cierta literatura. La literatura incluía un mensaje acerca del terreno de la iglesia, un mensaje en cuanto a la ofrenda de holocausto,
y lo que llegó a mi mano fue una revista de El Manantial. Y lo que había en esa revista El Manantial era un mensaje titulado El propósito de Dios con la iglesia. Y el mensaje tenía 3 secciones. En la primera sección el hermano Lee habló de la higificación divina. Y en la tercera sección habló de encabezar todas las cosas. Y en la segunda sección él expuso estos versículos del capítulo 3, en la segunda sección. Y antes de haberlo visto en la carne, antes de escucharlo hablar, yo dije, en esto puedo confiar. El hombre que me haya mostrado lo que quiere decir esto, yo lo seguiré. Lo que yo quise decir, seguirlo, no fue seguirlo de una manera humana, sino seguirlo porque él tenía el ministerio, seguirlo porque él tenía la revelación, seguirlo porque él tenía la visión, él tenía la palabra para esta era. Y vine a recobro del Señor, no porque las reuniones eran vivientes, yo no sabía si eran vivientes o no, no porque los santos me amaban, yo me suponía que me amaban, yo no estaba buscando amor, buscaba vida, buscaba la iglesia legítima y busqué la contestación de estos versículos. ¿Qué estoy haciendo aquí en la tierra? Alguien que me diga cuál es el propósito de Dios, el significado del universo, alguien que me lo diga. Cuando un hombre de Chi-Fu vino a California y dio mensajes acerca del propósito eterno y fueron publicados de acuerdo a una sola obra de publicación y llegaron a las manos de este pobre seminarista y los velos fueron quitados y yo vi el propósito eterno de Dios. Aleluya, amén. Ahora el resto de los puntos solo los voy a leer. No porque quiero, sino porque lo tengo que hacer. Bien, Dios mismo, no nosotros, debe ser la fuente de la obra y aquel que la inicia. Dios es el Padre y todo procede de Él. En nuestra obra debemos evitar caer en el pecado de la presunción, el pecado de actuar independientemente de Dios para hacer algo que Él no ha ordenado y empezar una obra que Él no nos ha mandado hacer. 3. La obra de Dios únicamente podrá continuar y avanzar por el poder de Dios, no por nuestro poder. 4. El resultado de la obra de Dios redunda en beneficio de la gloria de Dios, no de nuestra gloria. A Él sea la gloria en la iglesia. Gloria, gloria, dad al Padre. Gloria, gloria, dad al Hijo. Gloria, gloria, dad al Espíritu. Gloria al 3-1. Alabémosle, alabémosle. Alabado a nuestro Dios 3-1. Aleluya. Yo no voy a leer C y D. Léalos por su propia cuenta. Más bien quiero terminar aquí con la gloria. Más bien termino cantando al himno que acabo de citar. Gloria, gloria al Padre. Eso será nuestra oración y nuestra alabanza. Y luego Benjamín despedirá la reunión. Ese es el himno 1.